Vine acá a Estados Unidos en el 99, donde gracias a, a la obra de Dios, definitivamente, al plan soberano de Dios, pude llegar a conocerlo a él aquí en Estados Unidos en el 2005. Tuve la bendición también de servir en una iglesia desde el 2007 y comencé a servir en el seminario de Phoenix en el 2018, donde me gradué con una maestría en divinidad y estoy en este momento siguiendo con un doctorado ministerial en el seminario de Phoenix. Aquí en el seminario mi trabajo es, soy el director de estudios hispanos y mi labor es de poder alcanzar a las comunidades, diferentes iglesias, con la oportunidad de que puedan estudiar en español. Tenemos fabulosos programas en inglés, excelentes maestros de renombre realmente, pero lamentablemente no tenemos en español un programa y este es el primer programa que hemos lanzado que es de un certificado de liderazgo ministerial. Este es un programa donde está abierto para cualquier persona que quiera capacitarse para poder ser, ya sea esté sirviendo como líder en alguna capacidad o esté aspirando a servir mejor como líder. Si quieren crecer, tengo estudiantes de todo un poco y para que tengan una idea, si es que tienen preguntas al respecto, les voy a pedir a mis estudiantes que por favor levanten la mano, los que están yendo a la clase en este momento. Aquí tienen en este momento con ustedes 5 estudiantes que ustedes pueden conversar con ellos si tienen más preguntas al respecto. Y el hecho de que vengan acá a escucharme predicar les puedo decir que me toleran y aguantan la clase, así que habla bueno de mí, por lo menos. No, le quiero agradecer también a mi hermano Héctor Rivas, que es un placer estar aquí con ustedes y poder ofrecerles la palabra en este momento. Gracias por la invitación. Y antes de iniciar, ¿qué les parece si oramos también por la palabra para poder iniciar bien? Gracias, Padre Santo, te damos por el privilegio que nos das del poder servirte, Señor, de adorarte, de glorificarte. Te pedimos, Señor, que nos guíes con tu presencia, que me llenes de tu Espíritu Santo para presentar tu palabra de una forma en que sea entendible por cada una de las personas que están aquí presentes, Señor. Y que tú, Jesucristo, seas glorificado en todo. En el precioso y hermoso nombre de tu Hijo te lo pido. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hubo un caso de un minorista de diamantes en Londres que había hecho una promoción en la cual había puesto un diamante de 1.14 quilates de promoción y lo había puesto en un globo aerostático. Este globo lo lanzó y era como promoción. Cualquier persona que lo encuentre, prácticamente era para él, para esta persona. Pasaron meses en tratar de buscar este diamante en que realmente nadie lo encontró. Siguieron buscando por varios tiempos hasta que, interesantemente, 4 meses después, Alan Bell, paseando con su perrito, un Springer Spaniel, 10 millas de donde originalmente se había lanzado este globo aerostático, encontró el perrito el diamante. Comenzó a olfatearlo y encontró un diamante que prácticamente valía cerca de $20,000. Esta persona, obviamente, imagínense lo contento que estaba y al saber que era gratis y era para él, pudo gastarse ese dinero para poder invertir en su aniversario de 25 años con su esposa. ¿Te imaginas el hecho de que estés caminando por un lugar y te encuentres con un tesoro de ese nivel, de ese costo, y sabes que es completamente tuyo? Sería increíble el hecho de que muchos de nosotros pensamos deudas o cosas por el estilo que podrían irse inmediatamente. Pero tal descubrimiento palidece en importancia con aquellos que descubren el poder encontrar a Dios, el poder tener ese encuentro con Dios y el hecho de ese regalo gratuito que nos ofrece por medio de Jesucristo. Y eso es lo que Jesús nos presenta en una parábola similar, algo que es sumamente valioso para que nosotros podamos encontrar, que se encuentra en Mateo capítulo 13. Para que tengan una idea, Mateo, si es que pueden abrir sus Biblias, Mateo es un judío que escribió específicamente a un grupo de judíos acerca de el judío, una persona que era más que un simple ser humano, más que un rabino, que era el Dios Todopoderoso. En el capítulo 13 habla acerca de los misterios del reino, habla acerca de la parábola del sembrador, la cizaña y el trigo, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido y la perla, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Jesús solía explicar a sus discípulos la parábola y era increíble el hecho de que los discípulos, cuando Jesús predicaba en parábola, lo hacía con el énfasis de querer ocultar ciertas verdades a aquellas personas que no estaban interesadas en seguirlo. Es decir, los fariseos y saduceos que buscaban para desprestigiar a Jesús. Jesús comenzó a hablar en parábolas específicamente para ocultar la verdad a ellos. Pero en este caso, la parábola que vamos a estudiar,
Jesús no explica esta parábola, por lo menos no está en el registro que Mateo nos quiere dar, y es específicamente acerca de este simbolismo, lo que tiene que ver el tesoro escondido y la perla de gran valor. Estas fueron de excelente importancia, pero lamentablemente por lo que Jesús no las explicó, ha habido diferente tipo de interpretaciones en lo que puedes sentir. Hay una interpretación donde habla acerca de que el tesoro escondido viene a ser el tesoro de Israel y la perla viene a ser la iglesia. Y estaba leyendo en varios comentarios de diferentes padres de la iglesia y a lo largo de la Reformación, diferentes teólogos que han hablado acerca de este tema, pero en realidad hay una interpretación que se encaja mucho mejor con lo que tiene que ver. Las similitudes de estas dos parábolas dejan en claro que enseñan la misma lección, que el reino de los cielos es de valor increíble, es un valor mucho más allá de lo que puedes considerar, es un valor inestimable. Así que por favor, abran sus Biblias a Mateo capítulo 13, vamos a ver desde el versículo 44 al 46. Mateo capítulo 13, del 44 al 46. ¿Listos? Y les quiero pedir un favor sumamente grande, por honor y respeto a la palabra de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Gracias. Mateo 13, 44, 46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrar un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Muchas gracias. Pues, con estas dos cortas parábolas, Jesús quiere dejar bien en claro el valor sorprendente del reino de los cielos. Estas parábolas vienen en sí a responder dos preguntas muy importantes. Una es el hecho de por qué debemos dar nuestra vida por un reino que no podemos ver. Y la otra pregunta es, ¿puede el reino ser verdaderamente la respuesta a nuestra búsqueda del significado de la vida? Estas dos preguntas son respondidas por estas parábolas. Vale la pena considerar que en este punto temprano del ministerio, los discípulos y los apóstoles que estaban siguiendo a Jesús habían dejado bastante para seguir a Jesús. Cuando leemos los primeros 13 capítulos, vemos cómo Jesús iba básicamente buscando gente. Él, en este entonces, considerando el contexto, un rabino buscando a un discípulo, era bastante extraño, porque usualmente eran los discípulos los que buscaban un rabino. Pero en este caso, Jesús, considerado para ellos un rabino, en este contexto, hasta el capítulo 13, podemos darnos cuenta que les pide y les exige bastante a ellos. Había exigido mucho más a sus seguidores. Sus discípulos habían renunciado a la seguridad de una vida tranquila en el hogar, como podemos ver en Mateo 8:19, que dice, y un escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras, es que tú me sigues, no vas a tener comodidad, no vas a tener un lugar donde puedas estar tranquilo. Si aún así quieres seguirme, adelante. Otra de las dificultades que también tenían aquellos seguidores de Jesús es que iban a abandonar las prioridades familiares. Mateo 8:21 menciona, otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Puedes entender la dificultad que sería para un familiar. Considera un padre, una madre, un familiar cercano, y de pronto te encuentras en esa circunstancia, en ese tiempo, y te topas con este rabino que te dice, sígueme. Sí, pero tengo que hacer el funeral de mi familia. No, deja que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme. ¿Te imaginas el nivel de compromiso que sería para esa persona, el hecho de dejar todo eso? El hecho de irte incluso en contra de la familia. Imagínate qué diría toda la familia con respecto a lo que estabas haciendo. Considera que también se estaban arriesgando a las amenazas de encarcelamiento y tortura. En Mateo 10:17 menciona, pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de los gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Considera que si es que sigues a este rabino, si te transportas en este tiempo, en esta circunstancia, y te topas con este maestro,
y te dice, sígueme. Oh, pero déjame darte un detalle. El hecho de que me sigas significa que tu vida va a estar en peligro. Vas a sufrir. Puedes darte cuenta que el pesar que tienen estos discípulos y estos apóstoles cada vez se hace mucho más intenso. Vas a soportar incluso el cuestionamiento crítico de poderosos líderes religiosos en esa época. Mateo 12:12 dice, cuando lo vieron los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito el día de reposo. Considera, estás perdiendo la comodidad de un hogar. Estás haciéndote en contra de tu familia. Estás incluso poniendo en riesgo tu propia vida. Y en contra de tu religión, que es parte de tu cultura. Y todo por seguir a este rabino. Para este entonces, el contexto, Jesús no había muerto en la cruz, están descubriendo quién es esta persona. Quiero que vean desde esa perspectiva. Y aparte de eso, en Mateo 10, Jesús les proyectó aún más hacia el futuro, prediciendo sucesos peores que va a ser para ellos. Estos pobres muchachos que, considerando en la historia, eran prácticamente adolescentes. Cuando ves películas acerca de Jesús y ves hombres barbones como yo, no. Eran jóvenes, eran adolescentes. Y Jesús estaba buscando a esta generación para seguirlo, para cambiar el mundo. Estos pobres muchachos definitivamente necesitaban una motivación sumamente fuerte para seguir a este rabino, que no era un simple rabino, sino era el mismo Dios. Los creyentes de hoy en la actualidad también necesitamos entender esta realidad, que no estamos siguiendo únicamente un personaje religioso, estamos siguiendo al Señor de señores, Amén. Al Rey de reyes, al Dios todopoderoso. Amén. Y para muchos tal vez les cuesta mucho el seguir a Dios, porque estamos en un mundo que te envuelve con cosas diferentes, te envuelve con cosas que te hacen poner tu atención en cosas creadas en lugar del Creador. Te estorban en lugar de buscar al Dios Todopoderoso y vivir tu vida para Él, te enfocas en cosas que realmente no son importantes. Ahora, vamos a analizar el texto. Todo esto fue la introducción, así que ahora sí vamos al texto. Capítulo 13, versículo 44, menciona: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, y que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y con alegría por ello va y vende todo lo que tiene y lo compra a este campo. Entendemos el reino de los cielos. La frase del reino de los cielos aparece 68 veces en el Nuevo Testamento, en 10 diferentes libros, mientras que el reino de Dios también aparece 32 veces. Entre los dos se hace una similitud. Jesús no hace distinción entre estos dos términos, sino que parece considerarlos como sinónimos. Entonces, en sí, el reino de Dios es el reinado de un Dios eterno y soberano sobre todo el universo. Dios es el monarca indiscutible de toda la creación. El Salmo 103:19 menciona: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre, ¿qué dice aquí? Sobre todo. No es sobre una parte del mundo, no es una sección del universo, habla sobre todo. Incluso reyes en la historia reconocieron su grandeza. Nabucodonosor menciona en Daniel 4:3 cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Toda autoridad existe y ha sido establecida por Dios. En Romanos 13:1 menciona: sométanse a todas las personas, a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Incluso los reyes, soberanos, príncipes, presidentes, gobernantes, alcaldes, cada uno de ellos es establecido por Dios. No es un accidente que tengamos el presidente que tenemos. Dios nos da lo que prácticamente merecemos en cierto sentido, o lo que considera Él que va a ser mejor para su gloria. Aunque tal vez a nuestro pensar decir: pero ¿cómo es posible que Dios tome esas decisiones? Considera que Dios utilizó a Babilonia para disciplinar a su pueblo. Dios hace cosas que van mucho más allá de lo que nosotros podemos considerar. Alguna vez consideré esta idea: si es que tuviera el poder de Dios, cambiaría muchísimas cosas. Pero después analizar, si tuviera la sabiduría de Dios, las dejaría tal y como están. Porque Dios sabe exactamente cómo hace las cosas y el por qué hace las cosas. Incluso en ponerlo en una escala menor. Si analizas tu propia vida y el sufrimiento que has pasado en tu propia vida, te vas a caer en cuenta de que Dios hizo y te permitió que experimentes cada uno de sus detalles
para ser la persona que eres hoy en este momento. Dios es soberano. A pesar del dolor, a pesar de la maldad, Dios sigue siendo soberano y está en control de todas las cosas. Consideren que nosotros estamos viviendo en un reino, en una realidad que Dios ha revelado en su palabra. Por ponerlo en términos simples y claros, el reino de Dios inició desde su creación. Dios ha establecido este reino por toda la eternidad, un reino perfecto, un reino donde Él es el Rey soberano. Pero en la creación, que va desde el principio hasta el final, Él estableció algo que en su creación, estos seres humanos iban a tener la libertad de poder elegir amar a Dios libremente. Caso contrario, Dios había creado al hombre y a la mujer un programa específico para amarlo a Dios. Serían como máquinas biológicas que aman a Dios inmediatamente. Pero Dios les entregó el libre albedrío, la capacidad de poder amarlo libremente. Ahora entendemos la historia y cuando leemos en Génesis capítulo 3, vemos que la situación ocurrió de una forma en la cual incluso Dios tenía control, Dios sabía, pero se probó esa decisión libre. Satanás, uno de los ángeles de Dios, tentó a estos seres humanos y es de ahí donde se originó la caída, donde viene a ser el origen del pecado original, donde nosotros heredamos toda esa maldad, toda esa pecaminosidad a partir de esos dos representantes humanos que lamentablemente cayeron. Gracias a esto, lamentablemente, vamos a ir a una condenación eterna. ¿Por qué? Porque el Dios que estableció este mundo tiene derecho a decir cómo se debe comportar su creación. Si su creación va en contra de la voluntad de este creador, obviamente va a tener que ser disciplinada o castigada. ¿Por qué? Porque Dios tiene derecho en hacer lo que Él guste y le plazca con respecto a su creación y determina cómo su creación tiene que comportarse. Por ende, en esta caída, la condenación vendría a ser eterna por desobedecer a un Dios eterno. Esta es la idea. Pero lo hermoso del caso es el hecho de que al ver que Dios sabía que nosotros no podíamos hacer nada por nuestra propia cuenta para borrar la cantidad de pecados que tenemos. Y hablo muchísimos pecados que tenemos. Muchas veces perdemos la idea de que, bueno, yo no soy tan mala persona. Bueno, déjame decirte, si tú pecas unas 10 veces al día, al año son 3,650. ¿Cuántos años tienes? Ya, eso te da más o menos para los que están ahí, como los 30 años, más de 100,000 crímenes que has cometido en contra de Dios. ¿Te imaginas estar en presencia de Dios con más de 100,000 crímenes? Va a decir, bueno, no va a ser tan malo. ¿Cómo que no va a ser tan malo? ¿Cuántos pecados tuvieron que cometer Adán y Eva para ser maldecidos y echados del paraíso? Uno. Y tú tienes más de 100,000. ¿Qué vas a hacer al respecto? Lo triste del caso es el hecho de que tus buenas obras no pueden borrar todos tus crímenes. Tu arrepentimiento tampoco puede borrar tus crímenes. No existe nada de lo que tú puedas hacer en tu propia capacidad que pueda borrar todos tus pecados. Pero esto es lo que hace la gran diferencia entre el cristianismo bíblico y el resto de las religiones. Es el hecho de que Dios vino a este mundo a rescatarnos. Él nos ofrece la redención. Dios vino a este mundo representando el segundo Adán, la segunda persona que viene a darnos una nueva identificación. Y en este caso, Él nos viene a restablecer nuevamente al plano que Dios había establecido. Nos da esa restauración al reino de Dios. Nos da esa oportunidad de que podamos someternos voluntariamente y con gozo al plan soberano que Dios había establecido. A partir de eso, estamos en un reinado espiritual donde Dios reina en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro alrededor. Y aquellos que han sido redimidos gracias a Cristo viven dispuestos a someterse a la autoridad de Dios. Este es el reino de Dios. Esta es la realidad en la cual vivimos. Lamentablemente muchas personas piensan que, bueno, tú tienes una religión. Pero déjame decirte que la Biblia no hace una diferencia entre religión, entre una vida religiosa y una vida secular. Cuando tú lees la Biblia, te presenta una realidad. Tú estás viviendo una realidad. Tu realidad no únicamente ocurre los domingos cuando vienes acá a la iglesia. Tu realidad ocurre todos los días de tu vida. Es decir, que hoy aprendas acerca de Dios, el día de mañana vives en el reino donde Dios había establecido.
El punto es, ¿estás reconociendo esa realidad o no? ¿O estás viviendo tu propia realidad en contra de la voluntad de Dios? Quienes desafían la autoridad de Dios y se niegan a someterse a Él, no son parte del reino de Dios, porque viven ignorando esa realidad que lamentablemente los llevará a una condenación eterna. El reino de Dios es espiritual. En Juan 18:36 menciona, Jesús respondió, el reino de este mundo. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Claramente lo estableció y nos dejó saber muy claro que es necesario un arrepentimiento para poder ser parte de la redención. Mateo 4:17 menciona, y esta es la primera predicación de Jesús, comenzó con esto. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Somos bienvenidos al reino de Dios única y exclusivamente cuando nacemos nuevamente. Juan 3:5-7 menciona, Jesús respondió, de verdad, en verdad te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Pero todo el que no haya sido redimido, todo el que continúe en la línea de la caída y siga en desobediencia por medio del pecado, tendrán que enfrentar las consecuencias eternas. 1 Corintios 6 menciona, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejes engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El reino de Dios implica arrepentimiento y confianza única y exclusiva en lo que Cristo ha hecho por nosotros, en lo que Él ha hecho por nosotros. A medida que Dios reina en nuestros corazones, es una preparación para lo que va a ser en la eternidad. La tarea iniciada en la tierra se encontrará en la consumación en el cielo. El hecho de que hayas nacido nuevamente implica que tú estás viviendo la vida eterna desde el punto en que naciste nuevamente. El momento en que tu cuerpo fallezca o vaya a esa presencia de Dios, cualquiera de los dos que ocurren, que Él nos llame primero o que Él venga, va a continuar con esa vida eterna. En Filipenses 1:6 menciona, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Este es el reino, este es el tesoro del cual Jesús se está refiriendo. El reino de los cielos es como este tesoro escondido en el campo. Jesús hace una comparación del reino de los cielos como un tesoro escondido en el campo. La posesión de las riquezas en ese entonces a menudo considera que en esa época no tenía bancos. No podías ir a Wells Fargo o a Bank of America o lo que quiera que tengas a la mente y decir, sabes que tengo estas moneditas y me las puede guardar, por favor. No tenían bancos en ese entonces. A veces, entonces, lo que tenían que hacer en ese momento era enterrar en el campo esos tesoros. Tenían que buscar un lugar específico y esconder ese tesoro. Recuerdo una anécdota que me contó mi abuelita, me pareció increíble. Mi abuelita debe haber tenido como unos 9 años de edad, si no menos. Y ella vivía en una ciudad apartada en el campo. Y cuando era niña se encontró, en mi país se les conoce estos tesoros como huacas. Tiene un nombre muy extraño. Pero estas huacas, que es prácticamente como un tesoro que alguien había escondido, alguna persona que tenía dinero y no tenía dónde guardarlo, había enterrado, y mi abuelita lo encontró por casualidad. Tal vez esa persona falleció, no sabe qué sucedió, pero él lo encontró. Y encontró como que si fueran pequeñas pepitas de oro. Mi abuelita, teniendo 9 años de edad, estaba tan contenta de haber encontrado esas piedritas que brillan. Y comenzó a lanzarlas por el camino, como dice, mira qué bonito que se ve, sin darse cuenta de lo que estaba lanzando. ¿Puedes imaginarte? O sea, tú como papá o como abuelo, decir, ¿qué estás haciendo? Recoge cada vez porque sabes el valor de lo que es. Pero ella no sabía, no entendía lo que realmente era. Una tradición muy antigua también explica el hecho de que la gente escondía cosas para cuidar lo que consideraba importante, lo que era realmente valioso para ellos. Aquellos que esconden las cosas saben lo importante que es. Jesús estaba considerando la audiencia humilde que estaba escuchando específicamente estos conceptos de esconder tesoros.
Muchas personas que estaban escuchando esta historia entendían, sí, yo tengo en ese árbol de allá, espero que nadie lo encuentre, esas cosas importantes. Entonces aquí Jesús da a entender que presenta el reino oculto a la vista, pero era un reino que no se puede ver con los ojos físicos. Este tesoro que representa el reino de los cielos nos da a entender de que Dios no escondió este tesoro en un lugar muy lejano. Dios no escondió este tesoro en los cielos para que ninguno de nosotros podamos encontrarlo, sino que da la idea que lo puso en un lugar donde era fácil de poder encontrarlo. Sino es un lugar donde era común, humilde, donde ciertas personas podrían encontrarlo, pero no para aquellas personas que dirías un rey. Obviamente un rey debe tener una bóveda o un cuarto específicamente, pero este era un tesoro sumamente valioso que cualquier persona humilde puede encontrar. Y esto hace también está la idea en 1 Corintios 1:27, sino que Dios ha escondido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escondido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Considera que Dios ha presentado este regalo, este tesoro increíble del reino, accesible para cualquier persona. No lo escondió en un lugar donde no se puede encontrar. Pero aquí menciona que este hombre lo encuentra, lo cual denota 4 puntos destacables acerca de cómo lo encontró. Primero, hay un aspecto accidental en nuestro descubrimiento del valor del reino, ya que Dios tomó la iniciativa para mostrarnos el reino. Vale la pena recalcar que este hallazgo excluye cualquier mérito humano. Parece casual este hallazgo, no importa cómo se encontró con este tesoro. Dios colocó el tesoro y llevó al hombre a él, y así lo encontró. Lo cual también al entender el contexto bíblico nos da esa claridad, ya que Dios es el que permite que podamos encontrar este tesoro. Muchas veces vamos con la idea, bueno, conozco a Dios porque yo lo busqué, yo lo encontré, pero en realidad Dios es el que te permite que lo encuentres. Si analizamos las escrituras, por ejemplo, en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae al Padre que me envió, y yo lo resucitaré el día final. Juan 6:65, yo decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se los ha concedido el Padre. 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros no amamos a Dios primero. Él nos amó primero a nosotros. Claramente, en 1 Juan 4:19 lo demuestra. El tesoro del reino de los cielos es escondido, no tiene un impacto en nuestras vidas hasta cuando se nos es presentado, hasta cuando lo encontramos, o cuando alguien nos da en este sentido, como si hablamos en Colosenses 4:3, cuando menciona orando al mismo tiempo también por los otros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también ha sido encarcelado. Ahora aquí Pablo está hablando acerca de que te voy a presentar algo que tú no conoces. Es como, yo encontré este tesoro y te voy a entregar este tesoro que tú no conoces. En 1 Corintios 2:7 menciona, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubiera entendido no habría crucificado al Señor de gloria. El segundo punto que menciona aquí, muy importante, es el hecho de que cuando nos damos cuenta del valor del reino invisible, su valor nos trae muchísimo gozo. Es un gozo incomparable. La alegría del hombre lo lleva a salir a comprar el campo, aunque esto signifique vender absolutamente todo lo que tiene. El punto número 3 que menciona aquí es el valor del reino sobrepasa de sobremanera todo lo que tenemos y todo lo que somos. Jesús no está diciendo que un hombre puede comprar el reino. Déjame aclarar esto, porque si es que tratas de desglosar una parábola hasta el punto de decir, bueno, entonces está diciendo que tengo que comprar mi puesto en el cielo basado en esta parábola. No, Jesús no está diciendo esto, porque nadie puede comprar la salvación. Estoy en contra de todas las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Claramente en Efesios 2:8 menciona, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de ¿quién? De Dios. Para que nadie se gloríe.
Jesús está llamando la atención sobre la sabiduría y la astucia del hombre al sacrificar todo lo que posee para asegurar ese valioso tesoro. La venta de todo lo que tiene es más bien una forma de sacar a luz la verdad de que uno debe darlo todo por perdido en comparación del reino. No existe nada de lo que tú puedas tener en esta vida que sea mucho más importante que el reino de Dios. Ni familia, ni amigos, ni posesiones, ni lo que tú hayas logrado por tu propia cuenta es más importante que Dios, que el reino de Dios. Lo cual nos lleva también al cuarto punto. Para poseer el reino de los cielos debemos aceptar todo lo que conlleva obtenerlo. El campo en la parábola que costó todo lo que el hombre poseía representa las pérdidas, las dificultades y la persecución que implica seguir a Jesucristo. Cuando entiendes realmente lo que significa el reino de Dios, debes de comprender estos puntos muy importantes. No existe nada en este mundo que puedas encontrar, que tú puedas lograr, que sea más valioso que el reino de Dios. Pero también implica esto, el hecho de que tú des todo para el reino de Dios, que entregues tu vida por completo a Cristo en agradecimiento de lo que Él ya hizo por ti, implica que también vas a ir en contra de la corriente del mundo. Y el ir en contra de la corriente del mundo te va a costar. ¿Te vas a ir en contra de tu familia? O, para hacerlo un punto simple, ¿cuántos de ustedes tienen familia que no conocen de Cristo? Y que tienen esa dificultad con ellos, así como que, ay, qué difícil lidiar con esta persona. O aquellos amigos que tuviste desde la infancia tal vez, o que te conocieron, pero el momento que llegaste a conocer de Cristo, ya no están ahí. O incluso el hecho de que tal vez el hecho de que estés a gusto en tu trabajo, en tu casa, o incluso puede llegar en este país, el hecho de que tu vida o tu estatus de libertad se pone en cuestionamiento por el hecho de que sigas a Jesús. ¿Estarías dispuesto a seguirlo? Lo que me encanta aquí es que Jesús presenta de esta forma. Si estos apóstoles y discípulos estuvieran dispuestos a sacrificar tanto por seguir a Jesús, Jesús les mostró la motivación del por qué. Porque Él es digno de alabanza. Porque su reino es digno de sacrificar cualquier cosa que tengas en esta vida. Y esto es algo que nosotros también tenemos que aprender. No existe nada de lo que puedas encontrar de que sea creado que pueda sustituir al Creador. Por ende, en el vasto orbe terrenal, es decir, en todo el mundo circular, ningún don equipara al gozo divino de ser parte del reino celestial. Nada. Absolutamente nada. Y no te des engañar por lo que el mundo puede decirte. Porque claramente solo es cuestión de utilizar sentido común. ¿Cuántas veces escuchas en las noticias a aquel actor que es sumamente famoso, que tiene todo lo que muchos de nosotros quisiéramos tener, que comete suicidio? O aquel deportista que logra tener el campeonato varias veces y cuando le hacen una entrevista y le pregunta ¿qué te parece estar aquí? Ya llegaste a la cima. Y dicen, me siento vacío. ¿Cuántas personas han buscado esa felicidad en querer lograr esos éxitos de educación, de trabajo, lo que sea, y cuando llegan ahí se sienten más vacíos? Es por el hecho de que cada uno de nosotros fuimos creados para un propósito, y un propósito exclusivo, que es de glorificar a Dios. Pero el mundo va a tratar de engañarte con cualquier otra cosa, haciéndote pensar de que buscar este camino terrenal, este camino mundano, es lo que realmente te va a llenar. Para reiterar su punto y dirigirse a otro tipo de audiencia, presenta la siguiente parábola, en el versículo 45 al 46, diciendo: el reino de los cielos, también semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Tanto la parábola del tesoro escondido como la parábola de la perla ilustran el valor absoluto del reino de Dios, junto con la necesidad y la urgencia y el sacrificio que significa el obtenerlo. Algunos intérpretes creen que la parábola de la perla describe a Dios buscando a las personas, pero el contexto y la situación en la cual se encuentran los apóstoles tampoco lo apoyan muy fuertemente. Considera esto. Evidentemente había una diferencia entre un campesino y un mercader. Porque un mercader comerciante sabe lo que está buscando, entiende lo que es el valor de ciertas cosas, cuya posesión era inspeccionar y comprar perlas valiosas en ciudades extranjeras.
Las perlas eran muy apreciadas para la gente de esa época. Considera que también el libro Apocalipsis se enumera junto con el oro, la plata y las piedras preciosas como artículos de comercio. Las perlas excelentes que buscan representar en todas las que son cosas superiores en ese tiempo de valor, pero al hacerlo una comparación de qué es lo que representaría para nosotros, sería la idea de la filantropía, el trabajo humanitario, la paz, la vida moral, la justicia, la educación, condiciones sociales, la ciencia, el arte y cosas similares. Cosas que cuando tú las analizas en sí, realmente de por sí no son cosas malas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la capacidad para crear, para poder hacer arte, obras, cosas por el estilo que prácticamente despliegan ese carácter que Dios nos ha dado. Por ende, somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos la capacidad de crear y poder hacer cosas que son increíbles y maravillosas. Aunque vamos por nuestro propio camino, ajenos al reino de parte de la revelación de Dios, cada ser humano está en búsqueda de encontrar esa realización de cuál es el sentido de la vida. Como reiteré anteriormente, muchas personas el significado de la vida en el arte, en la ciencia, en trabajo, en lo que sea, lo cual de por sí esos canales no son malos en sí. El punto es el hecho de que tú quieres buscar esos canales como el fin. Ahí es donde viene un gran problema, porque cada elección que hace una persona está guiada de alguna manera por su búsqueda de la realización final. Antes de que Dios irrumpa, simplemente no sabemos lo que estamos buscando. Seguimos en la vida buscando lo que nos han enseñado nuestros padres. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado? Si tienes que estudiar, es muy importante que estudies, es muy importante que vayas a la universidad, es muy importante que tengas una casa, es muy importante que tengas aquello, pero ¿nos sirve? Claro. ¿Nos hace sentir a gusto? Claro. Pero también debemos entender, esta vida no es nuestro destino final. Este mundo no es nuestro destino final. Así que no te sientas a gusto en las cosas que tienes en esta vida. Si quieres encontrar significado, cuando por la guía misericordiosa de Dios encontramos el reino, nos damos cuenta de lo que hemos buscado todo este tiempo se encuentra en Él, en Cristo. El comerciante de perlas reconoció instantáneamente el valor de una perla porque había medido el valor de muchas perlas menores a lo largo de su vida. Este mercader no sabía absolutamente nada de esta perla de gran precio, pero al encontrarla se dio cuenta de que todo lo que había tenido en su vida realmente no tenía significado, en contraste de esta gran perla. ¿Dónde y cuándo y cómo? No se sabe ninguna forma en cómo se encontró esta perla, pero sin embargo, Dios permite que incluso que aquellos que buscan cosas que son canales que nos ayudan a vivir, la comparen con lo que es el reino de Dios y digan, sí, yo he hecho todas estas cosas en esta vida, pero realmente nada se compara con el reino de Dios. Pero por desgracia, la mayoría de poetas, filósofos, literatos, científicos, artistas, se quedan estancados en esos canales, en lugar de encontrar el destino final que es en Dios. La perla de gran valor, en las expresiones de que es de gran importancia, en el pensamiento que es Cristo y la salvación, deben ser clasificadas entre los más altos y mejores de este mundo. Es la perla entre perlas. Esta perla supera absolutamente a todas las demás perlas que el mundo haya visto jamás. Esta perla es realmente más allá de todo precio, va más allá de cualquier equivalente posible de lo que tú puedas observar. La vida eterna, la herencia incorruptible y el amor de Dios por medio de Cristo constituyen la perla que una vez encontrada hace innecesaria la búsqueda de cualquier otra cosa. Cuando realmente entiendes lo que es Cristo, el reino de Dios, todo lo demás palidece en comparación. No tiene sentido, no tiene valor en contraste de quién es Cristo. Cristo satisface nuestras mayores necesidades, satisface nuestros mayores anhelos, nos hace completos y limpios ante Dios. Calma y aquieta nuestros corazones y nos da esa esperanza para el futuro. La idea no es que no podamos dedicar tiempo al trabajo, no es que no podamos dedicar tiempo al arte, no es que podamos dedicar tiempo a la filosofía o a la ciencia, no significa eso. Significa el hecho de que estos son canales que Dios nos ha dado para disfrutar lo que Dios ha creado. Pero si te quedas estancado en el canal y no llegas al fin, que es Dios mismo, ahí es donde se encuentra tu problema.
Considera que este mercader vendió todo para comprarla, sacrificó todo lo que él tenía. El renunciar a toda doctrina, toda filosofía humana hecha por nosotros mismos, pero el hecho de dejar todo por un valor supremo que es el reino, eso es algo que incluso Pablo lo reconoce cuando menciona. Consideramos que Pablo era un erudito teólogo en ese tiempo. Era un religioso extremo que conocía información, que sabía muchísimo en contraste incluso de los apóstoles. Y él menciona esto: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en mi vista del incomparable valor de conocer ¿a quién? A Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero todo como basura a fin de ganar a Cristo. Aquí la palabra basura está usándolo de una forma más políticamente correcta. Pero el hecho de que lo considera todo como estiércol, como que es nada. Y el ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo nos enseña que él fue una persona que conoció información, entendió lo que era teología, comprendía, porque fue un estudioso. Y él nos dice que todo eso, toda la información que él obtuvo, lo considera como basura, en contraste de conocer a Cristo. Amén. Los reitera el hecho de que en el vasto orbe terrenal ningún don equipara el gozo divino, que es ser parte del reino celestial. Amén. El reino de los cielos es sumamente valioso y preciado en contraste de cualquier otra cosa. Fue algo que Mateo nos dejó muy claro. Aquellos que recibieron el Evangelio de Mateo entendieron que el reino de los cielos no puede comprarse con nada que este mundo pueda ofrecer. Y entiende que gracias a la redención que tenemos, este regalo del reino de Dios va mucho más allá de cualquier cosa que tú estés persiguiendo en este momento. Sé que tal vez tú estás preocupado por algo hoy. Estás preocupado por tu casa, o por tu carro, o por tu salud, o por tu profesión. Y son preocupaciones que en cierto sentido son entendibles. Pero quiero recordarte que si tienes la bendición de haber encontrado esa perla preciosa, de haber encontrado ese tesoro precioso, no existe nada de lo que tú tengas que preocuparte. Todo lo que tienes en esta vida es solo momentario. No te sientas a gusto en este mundo. Tú eres únicamente un peregrino. Sería tan absurdo como el hecho de que yo me suba a un avión y comience a decorar el asiento donde me encuentro, ponga un cuadrito ahí en la pared y ponga una tacita de café listo y ponga mi colchón y todo. Y la azafata me va a decir: discúlpame, ¿qué está haciendo? Oh, me estoy sintiendo cómodo porque voy a quedar aquí. No, usted solo va a llegar a otro lugar. Así de absurdo como sería el hecho que yo me ponga a decorar y hacer ese asiento, ese lugar como mi hogar, sería lo mismo el hecho de que tú consideres que esta vida es todo lo que tienes. Tú fuiste creado para la eternidad. Tu ciudadanía no pertenece ni a este país ni a tu país de origen. Tu ciudadanía es eterna. Y cuando entiendes esa realidad, tú vas a salir de este edificio y vas a vivir entendiendo de que tu fe no es una religión. Tu fe es entender la realidad que Dios ha revelado en las Escrituras, lo cual te va a ayudar a vivir el día lunes, glorificando a Dios donde quiera que Él te haya puesto. Te va a ayudar a vivir el día martes, ayudando a tu familia para que conozca a Cristo. Te va a motivar el día miércoles para alcanzar a aquella persona que no conoce de Jesús. Te va a motivar el día jueves y el viernes y el sábado para decir que cada día Dios es el Rey soberano que te motiva a glorificarlo y que te ha dado el privilegio de encontrar ese tesoro, el cual te pide que lo compartas con los demás, que lo compartas con tu familia, que lo compartas con aquel extraño, para que se den cuenta y entiendan que viven en una realidad revelada donde Dios es el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, el Rey soberano que tiene control de todo. Amén. En medio de todo, donde Jesús es el autor principal y cada uno de nosotros somos ese elenco de reparto donde hacemos brillar a Jesús por sobre todo. Amén. Amén.
Gracias, Señor, te damos, Padre Santo, porque tú nos has dado este privilegio de conocerte. Nos has dado este privilegio, Señor, de encontrar ese tesoro preciado, de ver esa perla maravillosa, Señor. Padre Santo, te pido por cada una de las personas que está aquí presente y las que están escuchando esto, Señor, que puedan entender el valor de quién eres tú, puedan comprender el significado de lo que eres tú. Y el darse cuenta, Señor, que pueden deleitarse en ti en medio de sus necesidades, en medio de sus dolencias, en medio de sus preocupaciones. Que puedan comprender, Señor, que tú estás con nosotros y nos has prometido que vas a venir por nosotros, Señor, y estás preparando un lugar para nosotros. Y no existe nada de lo creado que pueda satisfacer más que tú, el Creador, puede hacerlo. Gracias, Señor, te damos porque nos ayudas a ser la sal y la luz del mundo y ser embajadores de tu nombre para glorificar el precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dicen, amén. Amén.